Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo vamos a hacer una comparativa de un recién presentado como es el Mi 10T Lite de Xiaomi y el rey entre comillas o el nuevo rey de la gama media o la gama media barata como es el Pocophone X3. Vamos a compararlo tanto estéticamente, internamente en el apartado procesador, RAM, almacenamiento. Vamos a hablar de las cámaras, de cómo graban el vídeo. Vamos a hablar de tasas de refresco, vamos a hablar de batería, un conjunto bastante completo, así que empezamos. Vamos a empezar hablando de las dimensiones del producto de ambos, ya que en este apartado tenemos que decir que no distan mucho uno de otro, solo puntualizar que el Mi 10T Lite es un poco más fino que el Poco X3, pero muy leve. En el apartado del peso, aquí volvemos a tener el mismo problema, ya que ambos dispositivos tienen prácticamente el mismo peso. Concretamente, la diferencia entre uno y otro son 0,5 gramos. En el apartado de la RAM tenemos la misma RAM en ambos dispositivos, tenemos 6 GB de RAM con tecnología LPDDR4. En el apartado de almacenamiento tenemos disponible el mismo tipo de almacenamiento, 64 o 128 UFS 2.1 en ambos. En ambos tenemos la misma cámara principal, tenemos marca Sony en el sensor, el IMX682 de 64 megapíxeles con el mismo angular y focal. En el apartado de las lentes accesorias a esta principal trasera que hemos mencionado, decir que tenemos leves diferencias. En el punto de lentes accesorias, ya que en ambos terminales tenemos 4 lentes traseras, el principal es el mismo, pero en el apartado del angular varían. Por ejemplo, en el Poco tenemos más megapíxeles en el gran angular, tenemos 13. Y en el caso del Mi 10T Lite tenemos 8. Y después las lentes macro y de sensor de profundidad tenemos las mismas. Así que aquí, en el apartado fotográfico, solo comentar y resaltar que el Poco X3 tiene unos cuantos megapíxeles más que su rival. En el apartado del selfie tenemos leves diferencias. Tenemos que el Poco saca 20 megapíxeles en la cámara principal cuando el Mi 10T Lite saca 16. También las aperturas focales son diferentes, pero como os digo, diferencias leves en el apartado fotográfico. Después, en el apartado de grabación de vídeo con la lente principal, con la trasera, decir que el Mi 10T Lite graba a 4K 30 fps, a Full HD 60 fps y en HD 30 fps. Cosa que el Poco X3 igual a los 4K 30 fps, pero en Full HD se queda en 30 fps. Y en HD 30 fps también. En grabación de vídeo con la cámara delantera, con la selfie, tenemos la misma grabación, Full HD 30 fps. Y en el Low Motion, para aquellos que quieran grabar a cámara lenta, vamos a tener la misma configuración. Ahora vamos a pararnos en el apartado de la pantalla, ya que en ambos dispositivos tenemos curiosamente la misma pantalla y la misma diagonal, 6,67 pulgadas con una tasa de refresco máxima a 120 Hz y tenemos paneles IPS. En el apartado del brillo, por si alguien se lo pregunta, también tenemos el mismo brillo máximo, 450 nits. En el apartado del procesador, aquí sí tenemos la gran diferencia de la comparativa. El Mi 10T Lite monta un procesador algo más potente. Tenemos el Snapdragon 750G y el Poco X3 monta el 732. En el apartado del 5G, decir que el Xiaomi sí lo lleva y el Poco no. Ahora saltaríamos al tema de la batería y decir que el Poco X3 monta una batería algo más grande, 5160 mAh, y el Mi 10T Lite monta 4820, pero ambos montan la misma carga rápida, tenemos 33 vatios. Después ambos montan Dual SIM, ambos soportan micro SD para expandir su almacenamiento. En el modo GPS, para aquellos que les gusta estar bien posicionados con Google Maps, Waze y demás, decir que el Mi 10T Lite lleva doble antena GPS y el Poco X3 lleva solo una antena, lo normal. En tema de NFC, ambos lo poseen y el sonido de ambos es estéreo. Después, en certificaciones de resistencia, decir que el Mi 10T de Xiaomi no lleva ningún tipo de resistencia, cosa que el Poco X3 sí lleva. Tiene IP53. En el apartado de los sensores de huella, decir que ambos lo llevan en el lateral, en el botón de desbloqueo. Y después, para concluir, tenemos en ambos 4G, Wi-Fi, tenemos jack de auriculares en ambos también, tenemos Bluetooth 5.0 en el Xiaomi y 5.1 en el Poco X3. Y ahora, para cerrar la comparativa, quiero hablar en el tema precio, ya que en el recién presentado, en el Xiaomi Mi 10T Lite,
tenemos un precio de lanzamiento de 279 euros. Y en el Poco X3 tenemos un precio de 249 euros. Tenemos una diferencia entre ambos de 30 euros. Aquí os voy a dejar un poco abierto la comparativa, ya que cada uno decidirá si vale la pena pagar 30 euros de más por tener un poco más de procesador en uno, o doble antena de GPS con un poco menos de batería, o tener algo más de batería con un procesador un poco inferior y tener, por ejemplo, resistencia al agua y al polvo, aunque sea leve, no sea de las más grandes, o tener un gran angular un poco con más megapíxeles, o tener un selfie con algo más de megapíxeles o no. Eso ya evidentemente vendrán con comparativas de cámara que tendréis seguramente en breve aquí en YouTube con otros youtubers que compararán a fondo ambas cámaras y realmente nos dirán si esos megapíxeles se ven traducidos en más calidad, más nitidez, o por el contrario son solo números. Así que no me extiendo más en esta comparativa. Muchas gracias por estar ahí, suscribiros al canal si no lo estáis y espero veros en próximos vídeos.